Muy grato recibir en estudios y en vivo al señor subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas, Daniel, un gusto estar acá contigo y este informativo con tanta historia. Sí, con tanta historia, con tanta llegada a todo el país, por lo cual lo que dice un subsecretario de Ganadería tiene esa relevancia de que de pronto lo escuchamos en la zona metropolitana, pero tal vez lejos de Montevideo, algún productor que siga con inquietud estos asuntos, por ejemplo, del clima, ¿no? ¿Qué tema este del clima? Te escuché decir en desayunos, creo, en desayunos informales, esta situación de que la inversión en el agua y en el riego debería ser una política. Ahora que se habla tanto de políticas públicas, de políticas de Estado, el riego debería instalarse con ese criterio y con ese rango. ¿Por qué no se avanza ahí? Bueno, una cuestión, sí, la radio en el interior y del medio rural se sigue escuchando mucho, es de los medios que a veces, bueno, va por otro lado, que el streaming, que no sé qué, ¿no? La radio efectivamente es un medio de comunicación que en el interior y particularmente en la ruralidad se sigue escuchando mucho, así que está bueno poder sostener y apoyar estos espacios también. Nosotros estamos convencidos que más allá de esta situación puntual de un déficit hídrico que en algunas zonas ha afectado bastante a familias y productores, el Uruguay, y pensar en clave de política de Estado debe tener un acuerdo, un consenso político y también con las gremiales del sector de avanzar en cierto objetivo de universalizar el tema del agua. Para riego es una parte más en la producción vegetal y algo en la producción animal, pero también el agua para consumo animal en lo que es lechería y ganadería y ovinos. Uruguay tiene condiciones bueno, ecológicas para poder pensar en ese escenario y condiciones también por escala, por magnitud que se podría pensar en un escenario de cambio climático que efectivamente el tema del clima ha tenido modificaciones y sobre todo lo que ha generado mucha más inestabilidad e incertidumbre. Es necesario, más allá de la situación puntual, avanzar como política de Estado en lograr que la producción hortícola, frutícola, casi toda tenga riego, que puede ser un riego más permanente, específico, frente a situaciones complicadas, y lo mismo en producción animal. Entonces nosotros estamos convencidos que más allá de la situación puntual, lo que tenemos que lograr consensos, de acuerdo, es avanzar en esa... que el agua sea parte ya estructural de los sistemas de producción agropecuaria. Matías, lo que pasa también allí es que siempre va a asomar el componente económico y cuál es el rol del Estado asumiendo ese compromiso económico. Bueno, hay diferentes formas de promover eso. Está muy vinculado el rubro y al perfil del productor. Hay productores más de tipo empresarial, de gran escala, que a veces los mecanismos no son de un apoyo directo, pero sí, por ejemplo, a través de la COMAP, ¿no? El régimen de promoción de la inversión, que tuvo un ajuste ahora a fin de año, y una de las áreas que se abre como de integrar en esa priorización es el tema del riego. Y a su vez hay otros productores más de tipo familiar, que para poder avanzar en integrar el agua a los sistemas de producción, indudablemente ahí hay que pensar en alguna estrategia del Estado de apoyo a los productores, apoyo técnico, apoyo económico, para lograr que se avance en ese sentido. Ahí hay 3 o 4 líneas de trabajo. Una es la Estrategia Nacional de Riego, que está coordinando el exministro Aguerre. Sí. Eso en marzo se van a presentar los primeros avances y ya con alguna experiencia o propuesta piloto. Que ahí está pensado más el riego en la agricultura de secano, en el arroz y en la producción más intensiva de carne y leche. A su vez nosotros en diciembre la Dirección de Desarrollo Rural largó una convocatoria de agua para la producción animal en lechería y ganadería a través de la Dirección de Desarrollo Rural y focalizado en los productores familiares. La Dirección de la Granja larga en el 2026 una convocatoria para riego en horticultura y fruticultura. Estos regímenes de COMAC que promueve la inversión en riego y algunas otras acciones como el tema de avanzar en el diseño, pensar estrategias de seguro, son como las líneas que estamos pensando más allá de la situación puntual, que también es cada vez más recurrente, porque eso es lo que hay que ver. O sea, el tema déficit, sí, no, emergencia o no, es cada vez más recurrente. Miramos una línea del tiempo, entonces creo que hay que avanzar en eso, que la emergencia, si hay que puede haber,
sea mucho más focalizada y no abarque tanto a tantos productores, regiones, porque ahí podemos generar mecanismos como estos para amortiguar esa situación. Sí, vamos a ir a ese punto más adelante, si te parece. Me quedo un poquito más atrás con esa sensación que queda de que hay grandes jugadores que también tienen mucho vinculado al agua, sus producciones dependen mucho del agua y son grandes players, como se dice en este mundo globalizado, ¿no? Y allí se entendía que muchas veces esas sensibilidades empresariales comprometen el desarrollo de carácter más nacional, que unos pocos usan mucha agua y no se los toca. El agua, así como el suelo, la tierra, el agua pasa a ser uno de los factores de producción, por un lado, y a su vez uno de los servicios ecosistémicos más importantes del mundo, y Uruguay tiene, por suerte, ese recurso, y hay que pensar en estrategias de cuidado, preservación y uso, porque tampoco podemos ir a un extremo no uso, pero sí, bueno, que el uso se enmarque también en una perspectiva de uso y cuidado de un recurso Racional. Que en el caso uruguayo más es un recurso de derecho humano que está garantizado en la ley. Entonces, hablar del agua implica, además de esto, poder avanzar en que sea un componente estructural de los sistemas de producción, también avanzar en el uso, la regulación, el compromiso en torno al cuidado de ese recurso. Eso es parte también de los desafíos, no es sencillo, pero, por ejemplo, el tema forestal, las plantaciones forestales y las industrias forestales, siempre está el debate en torno al agua. Bueno, yo creo que si se avanza en una actualización de la ley forestal, que creo es necesario, 40 años después han cambiado muchas cosas en el mundo forestal, en la ciencia, en la tecnología, creo que el tema del agua debe ser un componente también de integrar en lo que puede ser una actualización de la ley forestal. No alcanza solo pensar en el suelo, que eso ha sido Uruguay un poco, bueno, el cuidado del suelo, ha sido muy innovador Uruguay, lo que fue los planes de uso y manejo del suelo, que incorpora sobre todo el tema de la erosión de suelo. Creo que hay que irle agregando esos otros factores de producción que hay que cuidarlos, valorar lo que lo tenemos, pero a su vez cuidarlo, y uno de ellos es el agua. Claro, hace poquito escuchaba al secretario de la Presidencia, a Pacha Sánchez, diciendo de un nuevo piso para el sector forestal y que era posible, por ejemplo, explotar, no quiero errarle con la cifra, pero algo así como 500.000 hectáreas más, ¿no? Estamos bien ahí, sí, en ese dato. No hay una contraposición así, o sea, la necesidad, por un lado, de modernizar, de actualizar la ley forestal y a su vez esta mirada de que todavía es posible sumarle un piso. Hay varias pisos, yo creo que es necesario un gran acuerdo y debate nacional en torno a cómo seguir profundizando, pensando el modelo forestal. No es solo un piso hablar, si más superficie menos. Creo que, por ejemplo, hay un tema del desarrollo de la industria de la madera, para la construcción de un montón de cosas, darle más valor. La industria de la celulosa, la pirámide de valor, termina en nanoproductos. Y hay un montón de escalones previos. Nosotros estamos en el primer o segundo nivel de la escala de valor de la pirámide de la celulosa. Entonces yo creo que como desafío de país, en un escenario de actualizar, pensar un nuevo tiempo de la forestación, hay que pensar por un lado eso, bueno, además de la celulosa, qué valor se le puede agregar, cómo incluir más ciencia, más aporte nacional en ciencia, tecnología, innovación, más generación de valor y trabajo, los nuevos áreas del desarrollo forestal, como en la industria de la madera, que también se ha ido avanzando. Entonces creo que por un lado hay un componente grande en ese sentido, el pensar el desarrollo de las cadenas de valor forestales, por dónde iría, mejorar, avanzar en ese sentido. Desde ahí, cuando se define, el criterio actual es, en parte, los suelos de prioridad forestal, que eso fue lo que rigió un poco la ley forestal. Yo entiendo que hay que agregarle otros componentes, como el tema del agua. Entonces me parece, cuando se actualiza una norma, una ley que generó el desarrollo forestal, que generó impactos positivos en la economía, en el empleo, también algunos negativos, creo que con mucha altura, con mucha base científica, hay que incorporar otros factores que puedan regular la superficie. Me parece que hablar más, menos, 500.000, tanto, hay que ser cuidadosos.
Porque puede ser que agregando otros componentes, en lugar de 500.000, puede llegar a 1.000.000 más o puede llegar a algunas menos. Pero me parece sí que los criterios para definir el uso de la tierra de prioridad forestal debe, en ese sentido, creo que actualizarse. Allí el Poder Ejecutivo, ¿cuál es el rol que va a cumplir? ¿Enviando un proyecto de ley? ¿Tomando la iniciativa el propio Ministerio? ¿Cómo se articula eso? Mira, ahí es uno de los temas que lo ha planteado el ministro Frati, que este año 2026 es importante avanzar en eso, discutir, actualizar. Yo creo que tiene que surgir de acuerdos generales, porque al fin y al cabo también la ley forestal es un ejemplo de una política de Estado. Claro. Empezó en el 87, sigue hasta ahora, han Que pasado gobiernos de todos los tipos, atrae colores. muchas inversiones también. Entonces creo que para discutir, actualizar, repensar, proyectar el modelo de desarrollo forestal es necesario pensar en esa clave de grandes acuerdos del sistema político, de las empresas, los trabajadores, las organizaciones vinculadas también a la cuestión ambiental, la ciencia, la universidad, el INEA. Creo que hay que pensar un escenario de ese tipo, porque creo que hay consensos y acuerdos generales. Bueno, 40 años después es un buen momento para pensar. Y entiendo que el 2026 se va a empezar con ese proceso. ¿Te imaginas una nueva planta, por ejemplo, tipo UPM? Bueno, ahí no... también hay que ser cuidadosos, no sé, si uno mida la masa forestal, sí, puede haber condiciones para una planta nueva, pero no está bueno entrar en ese debate, porque me parece que hoy en día lo que hay que pensar, bueno, ¿cuál es el modelo forestal siglo XXI del Uruguay con esta base y este antecedente de una política de Estado que tuvo sus resultados? Me parece que hay que pensarlo de ahí, bueno, vamos a construir ese escenario, y ahí veremos si hay una planta más, menos, otras plantas, otros usos, otros destinos. Me parece que va por ahí el debate y no ver si es tantas más hectáreas o una planta más, menos. Bien, estamos hablando con Matías Carámbula, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ayer hablaba con productores de la cuenca agrícola, ¿no? de la parte Soriano, en fin. Y ellos decían que en su momento también habían presentado una especie de protocolo, una especie de llavecita on-off, ¿viste? Que ante la insinuación de un déficit hídrico ya se aplicaba eso y no había que distraerse de pronto en la consideración o en el debate más político. Bueno, eso es una de las aprendizajes de esta situación puntual, es la necesidad de avanzar justamente y cerrar un protocolo que permita definir una situación de emergencia agropecuaria en base a indicadores claros y objetivos, y no entrar en el debate político, bueno, ahora no, sí, es tarde, fue después, bueno, que eso pasa mucho. Hay algunos antecedentes, de hecho el Ministerio OPIPA, Ministerio de Ambiente ya venían avanzando en un protocolo en conjunto con el BID, que ha financiado eso. Queremos avanzar y definir y llegar a un momento, decir, bueno, este es el protocolo que lo que permite es tomar decisiones políticas basadas en un sustento científico claro y no en el contexto, momento político. Claro. O si hay plata o no hay plata. O las presiones también, porque viste que después empiezan todos a... Y es parte, y es entendible, o sea, las gremiales, porque tienen productores que plantean la situación, los actores políticos, parte también del lugar del político, trasladar preocupaciones de algún sector, algún área. Pero nos parece que en ese sentido, y pensando también en temas de política de Estado, es necesario acordar un protocolo de actuación que te permita definir una situación en base a cuestiones muy objetivas. Claro. Y hay conocimiento para eso, hay cada vez más conocimiento. Bueno, iba a citar el caso del INEA, por ejemplo, ¿no? Que tiene una unidad allí INEA extraordinariamente capaz, el INEA GRAS. Es una unidad que, bueno, ha generado muchísima información y cada vez más va permitiendo afinar justamente el diagnóstico, monitoreo y sobre todo también la perspectiva hacia adelante. ¿Está aceitado el diálogo interinstitucional? Bueno, es de las cosas que nosotros rescatamos de este proceso. Instalamos una mesa de trabajo sobre el tema del agua, que está vinculada a la situación de déficit, pero sobre todo para seguir trabajando hacia adelante. Ahí está toda la institucionalidad agropecuaria, que es el Ministerio, más los institutos, entre ellos el INEA, el INAC, el INAVI, el INAL, el Instituto de la Semilla, y a su vez integramos a INUMET, al INEA GRAS, el SNIA, que es una parte del Ministerio que maneja la información, y a DINAUO. Entonces, una mesa que queda instalada, que ahora está monitoreando de forma permanente la situación actual,
pero sobre todo queda instalada para pensar en esto, del agua como un componente central de los sistemas de producción y avanzar en una política de Estado en ese sentido. ¿Eso queda, por ejemplo, operativo cuándo? No, eso está funcionando fines de diciembre. Ya tuvimos 2 reuniones de ese espacio y bueno, va a seguir, en este caso concreto, el déficit actual, monitoreando toda la semana. Bien, algunos oyentes preguntan específicamente ahora estas medidas que adoptó el Ministerio, porque también Frati había dicho no es necesario declarar una emergencia agropecuaria como para tomar paliativos. ¿Cuál es la situación actual y cómo se va a avanzar? Bueno, el martes, producto de este espacio de trabajo, esta mesa, y se plantea una serie de medidas, son generales para los productores afectados en 8 departamentos, y ahí va, bueno, desde la postergación de pagos de BPS, herramientas financieras del BROW, una línea de crédito específica para el tema sequía, permitir pastoreo en rutas nacionales y caminos con un protocolo de actuación, articulación con los gobiernos departamentales en torno al agua para consumo humano y consumo animal y otra serie de medidas que están ahí. Eso se tomó el martes, se presentó el martes, son medidas generales y ahora lo que se está avanzando es en medidas más específicas a productores, sobre todo hortícolas y ganaderos de tipo familiar, que son los que tienen menos espalda para poder sostener los impactos de este déficit, en algunas medidas paliativas a través de la Dirección de la Granja, la Dirección de Desarrollo Rural, de poder apoyar a esos productores que están mucho más focalizados en zonas más complicadas y que son productores que si no reciben alguna otra ayuda, aparte de estas medidas generales, probablemente se les complica mucho la situación. Tu formación académica está muy arraigada en el cuidado necesario que deberíamos tener como país o como países por la agricultura más familiar, sí, ¿no? Y las pequeñas unidades productivas que a veces quedan como al margen también de la política más de mayor envergadura, ¿no? ¿Qué está pasando en el campo? Porque si escuchás a algunos productores decir, ya se me vació el barrio, o sea, acá se me fue una cantidad de vecinos, no pudieron, se enfrentaron a circunstancias que no pudieron salvar. ¿Qué se está viendo ahí hoy? Bueno, ahí hay un proceso histórico que no es solo de Uruguay, sino del mundo. En Uruguay desde la década del 50 del siglo pasado, ahí empezó un proceso de descomposición de la producción familiar. Así funciona un poco el capital. El capitalismo es concentrador de la tierra, de los recursos, de la renta, y es un proceso que se va dando desde la década del 50 del siglo pasado hasta ahora. Para tener una idea, en el 50 en Uruguay había 90.000 explotaciones agropecuarias. Ahora, si bien todavía no faltan afinar los resultados del censo, son 40.000. O sea, hay 50.000 explotaciones menos desde el 50 hasta ahora. Y cuando focalizás un poco más, la mayor parte de esos productores son productores de tipo familiar, de pequeña escala. Entonces, parte también de la producción, los sistemas de producción, precisás más escala, más tierra, y bueno, hay productores en todos los rubros que van quedando afuera. Hay uno de los problemas de la producción familiar es que a veces se mira como un componente casi, no diría romántico, pero nunca, y es parte de los desafíos, y en mi caso personal, es reivindicar la importancia de la producción familiar para poder desde ahí sostener política pública. Para que tengan una idea, primero, la producción familiar es garante de soberanía alimentaria. Hay rubros como la horticultura, que la producción familiar explica casi el 70% de la producción y forma parte de la producción de alimentos para el consumo de los uruguayos. Lo mismo en la avicultura, la mayor parte de los productores son productores familiares y eso, bueno, está vinculado en este caso al pollo, al huevo. Entonces, por un lado tiene un componente, un aporte muy grande, son productos en muchos casos destinados al mercado interno, no entran en la perspectiva lógica de la exportación, pero son centrales para garantizar el abastecimiento de productos para el consumo nuestro. Hay una cuestión que se mida muy poco, es la generación de trabajo y empleo que tiene la producción familiar. Para que tengan una idea, hay un estudio muy reciente de La Granja. La Granja genera, en principio, en base a ese estudio, probablemente falten empleos indirectos, 63.000 puestos de trabajo. Nadie habla de eso, que La Granja, hablamos de la lechuga, el tomate, cuando hay sobre oferta de tomate, los tomates que hay que tirarlos, bueno. Muy poca gente, hasta ahora he escuchado muy pocos y por eso creo que hay que reforzar la importancia de la producción familiar, en este caso granjera, 63.000 puestos de trabajo. Uno de los temas que garantiza la producción familiar es la residencia del medio rural. Uruguay tiene un problema muy grande que es histórico, es casi de su fundación como país, como nación,
que es un campo que tiene muy poca gente, por la estancia ganadera en su momento, y después se ha ido agudizando. Hoy solo el 4% de la población del Uruguay es población rural. Es el porcentaje más bajo de toda Latinoamérica. Cuando no hay gente en el campo, no hay escuela, no hay servicios de salud, no hay caminería, no hay transporte. Entonces la producción familiar también tiene un componente muy grande de promover el acceso a los derechos a la población rural, porque la producción familiar generalmente vive en el medio rural. Hay cuestiones de la salud, de los sistemas de producción. En la producción familiar se puede avanzar en transiciones hacia sistemas agroecológicos, y eso creo que es un aporte también en ese concepto de una salud ambiental, humana, de los trabajadores, de los productores, de los consumidores. Hay cuestiones de identidad, de cultura, que para un país como el nuestro es bien importante mantener, promover, y eso también se promueve desde la producción familiar en los diferentes territorios. Entonces, al fin y al cabo también es una forma diferente de la renta sectorial, de distribuir más justa, ¿no? La producción familiar disputa la renta sectorial, y que bueno, haya una parte que se distribuya de una forma con más justicia social. Entonces creo que hay muchos elementos que a veces quedamos como una mirada casi del campo, sí, y la bucólica, esa cosa, bucólica del productor familiar, y nos olvidamos, no planteamos los elementos fuertes para decir, se justifica una política de Estado que permita mantener a la producción familiar por estas 6 cosas que dije recién, claro, entre otras. Sí, 63.000 puestos laborales que deriven de eso ya es un dato de solo de la granja, ¿no? Solo de la granja, sí, y de lo que no se habla mucho. Y lo de María Dolores, ¿fue un poco en ese sentido también? Sí, ahí 2 o 3 cuestiones. Primero, María Dolores, que capaz no se logró, y yo creo que es parte de lo que está bueno desacordar, discutir desde la diferencia, la importancia que para algunos sectores de la producción haya una política de tierra del Estado. La lechería tipo familiar, si no hay una herramienta como colonización, va a seguir pasando esta disminución de 130, 140, 150 productores menos por año, porque en la lechería y en la ganadería tipo familiar no compiten por los precios de renta o de compra de la tierra. Y ahí se precisa escalas mínimas para poder sostener los sistemas de producción. Entonces, primer debate, y yo creo que ahí hay que, nosotros somos muy claros, es la importancia que el Estado participe del mercado de tierra focalizado en el acceso, escala, ampliar la escala en la producción familiar, y en este pedido definimos ganadería y lechería. Segunda cuestión es eso, es la lechería. María Dolores está muy vinculado a un rubro que nosotros entendemos que tiene un potencial de crecimiento, de desarrollo local, de generación de empleo en toda la fase, en la producción, en la industria, en los servicios, que hay que apoyarlo, y una forma de apoyar el desarrollo de ese rubro es una política de tierras dirigida a los productores familiares lecheros. Tercer cuestión vinculada a María Dolores, y yo la reafirmo mucho, es también los proyectos colectivos de colonización, como en este caso, y yo insisto mucho y he tenido debates también internos, lo central de María Dolores no es si son 2 tambos, que se van a instalar 2, 4, 6 tambos. Para mí lo central es reivindicar el proyecto colectivo que hoy está funcionando, un banco forrajero, banco de grano, campo de recría. Se está también analizando la posibilidad en las instalaciones que tiene María Dolores de producción de carne. Para mí lo central de María Dolores va mucho más por ahí, que además están las gremiales lecheras gestionando eso. Desde ahí podrías abastecer a 400 productores lecheros, por lo menos. Tanto sea a estos productores familiares que precisan escala, y la escala no es solo una línea, puede ser aumentar su superficie, otra es aumentar su producción en base a la producción de forraje en estos bancos colectivos, o hacer la recría en un campo de este tipo. Entonces, para mí María Dolores también porque además las gremiales ya tienen antecedentes de campos de recría, bancos forrajeros, todas las gremiales, productores lecheros, hay mucha experiencia acumulada, hay mucho conocimiento técnico, científico. Entonces yo creo María Dolores hay que reivindicarlo y proyectarlo como un campo colectivo de gestión de las gremiales, gestión de los equipos técnicos, que abastezca de alimentos, de campo para recría y eventualmente desarrollo de la cadena de la carne a cerca de 400 productores de la zona de influencia. Bien. Y después, bueno, si hay 2, 4, 6 tambos, para mí no es lo central en el debate. Estaría bueno que haya, y yo pensaría en tambos modelos de producción familiar lechera que incorporen a la universidad, a la UTU, la UTEC, línea, en pensar esos escenarios de sistemas de producción lechero, de la producción familiar, que incorporen mucha ciencia, tecnología e innovación. Claro.
costó mucha plata, fue gran parte del debate, y entonces de esa inversión, se conecta directamente con la gestión. Uh-huh. Debe ser una gestión muy cuidadosa, muy profesional y no cometer errores. ¿Cómo administra eso el ministerio cuando además se han advertido algunas situaciones puntuales donde también, viste, se le pegó en la herradura y no en el clavo? Yo creo que hay una concepción y un compromiso muy grande de los equipos técnicos de colonización, de las gremiales lecheras, los equipos técnicos contratados para el caso María Dolores, por ejemplo, todo el tema del riego, que es otro de los temas. Hoy en día tenemos una situación complicada, muchos productores de maíz que están picando el maíz por la déficit. Bueno, ahí se reivindica también la importancia, en el caso María Dolores, los sistemas de riego, que están en algunas partes garantizando una producción de maíz que va a permitir producir alimento para el ganado lechero. Y ahí yo reivindico mucho el compromiso, la responsabilidad de los equipos técnicos de colonización, de las gremiales, los equipos técnicos contratados, porque además de su conocimiento se han metido de lleno con este proyecto, que no es solo un proyecto que es emblemático y puede generar dificultades al gobierno, que es cierto, si no sale bien María Dolores, ya fue complicado el arranque, si no sale bien va a ser más complicado y va a ser un tema de debate político permanente, pero creo que más allá de esa cuestión política y responsabilidad política, es responsabilidad con eso, la política de tierras, la lechería, el conocimiento, las gremiales, ahí va la responsabilidad más grande. Lo otro es política, parte también de las reglas del juego, y ojalá, desde una política de gobierno se pueda tener respuestas a los planteos, las críticas que ha tenido este tema. En el cierre, como planteas debates por lo alto y de estatura, digamos, intelectual con mucho sustento, sería tonto preguntarte ahora qué esperás del acuerdo Unión Europea-Mercosur en esa lógica de ganadores-perdedores, porque todavía falta muchísimo, ¿no? Debe empezar a andar este asunto para ver cómo impacta. Hoy decías lo de la COMAP. Lo de la COMAP, en principio, estos ajustes benefician muy directamente al agro, a las grandes empresas agropecuarias. Lo del acuerdo Unión Europea-Mercosur, en términos sectoriales, también va a tener muchos beneficios para el sector agropecuario. Pero ahí venimos a los chiquitos también, a los que se estarán preguntando, ¿y a mí cómo me va a ir en esto? Así que te prometo un debate mucho más profundo, pero quiero un título. Sí, el título es a Uruguay como país le genera muchas oportunidades este acuerdo. Eso es lo central, porque más allá de los posibles impactos que pueda haber en algún rubro agropecuario o en alguna cadena industrial, creo que el primer consenso que tenemos que generar, y creo está planteado así, es que es un acuerdo que le genera muchas oportunidades, no solo al Mercosur, sino a Uruguay, y oportunidades en crecimiento, en desarrollo. Sobre las dificultades, impacto en algunos rubros, yo creo que ahí hay que trabajar mucho más con la información que hay, porque también se trabaja desde el titular y yo asumo también, me falta mucho más información. Entonces ahí lo que estamos armando es un equipo de trabajo, por lo menos en el tema agro, con el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores y Ministerio de Ganadería, para iniciar todo un proceso de difusión, comunicación e información, encuentros con las gremiales, con las empresas, con los trabajadores del agro. Primero para tener un diagnóstico claro, cuál es el acuerdo, los contenidos, los alcances, y después, segunda parte, si identificamos entre todos los actores que puede haber impactos negativos hacia algún rubro, alguna cadena, trabajar sobre eso, una agenda de política de Estado en conjunto con los privados, de cómo amortiguar, reconfigurar, reconvertir eventualmente alguna situación. Pero el mensaje es eso, es un acuerdo que nos genera muchas oportunidades al país y que además hay que pensarlo en una estrategia más amplia de concepción de nuestro país, de la política exterior, de amplitud de las relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con una gran parte del mundo. Y en eso estamos, nos vamos a China en poco tiempo, a firmar acuerdos, avances en el mundo asiático, en el mundo árabe. Esa estrategia de la multilateralidad como concepto central de la política internacional del Uruguay creo que es parte de la esencia, y esto de Mercosur, Unión Europea, forma parte de esa perspectiva también. Y un acuerdo no es que vaya contra el otro, sino que se complementa. Son complementarios y son esa canasta que tenés abierta de varias canastitas, porque Uruguay, en un mundo tan inestable, tanta incertidumbre en la política en general, es necesario tener toda esa canasta abierta. Todas son distintas,
todas nos generan oportunidades y también algunos problemas, y sobre eso hay que trabajar. Matías Carámbula, subsecretario de Ganadería, Agricultura. Decimos ganadería, hablamos de ganadería bastante, agricultura. Y a la P nunca se llega, ¿no? Cuesta llegar. Bueno, en este periodo vamos a llegar. ¿Ah, sí? De hecho, 2026 es el año de elaboración en conjunto con todos los actores del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca, una propuesta al 2040. Hace 50 años que no hay una hoja de ruta en la pesca en Uruguay. El objetivo de este año, 2026, desde el Ministerio, el ADINARA y todos los actores que forman el sector, que es un sector que tiene mucha potencialidad de desarrollo, crecimiento, empleo, inversiones. Bueno, hay que armar una hoja de ruta que contemple la cuestión de inversiones, la cuestión de modernización de la flota, de la industria, de las relaciones laborales, y en eso estamos. Objetivo 2026, ya conseguimos apoyo de varios institutos para armar todo ese proceso. 2026, presentar fines del 2026, Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca, Horizonte 2040. ¿Con una flota nacional? Bueno, en realidad eso es parte de lo que hay que discutir. Nos reunimos con los metalurgios. Bueno, puede haber posibilidades de desarrollo también de la industria naval, ¿por qué no? Muchas gracias. Matías Carámbula, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca.